Bien amigos, tengo el gusto de presentar, como todos los miércoles, al doctor Aurelio Ochoa Alencastre. Aurelio, buenas noches, gracias por estar Ricardo, en la siempre a tus órdenes. Como siempre, conversando de temas vinculados a los hidrocarburos, la energía, la electricidad, las energías renovables, en fin, que tienen un tremendo horizonte en nuestro país, un país en el que no hay realmente una política energética, un país en el cual se privilegia la exportación en desmedro del desarrollo de una posible importante industria petroquímica en nuestro país, en desmedro del consumo a nivel doméstico y vehicular del gas natural, que lamentablemente 6 años después de llegado el gas a nuestra costa, Lima, la ciudad más grande del Perú, que concentra la tercera parte de la población, tiene a la fecha la ridícula cantidad de 30 o 33.000 conexiones domiciliarias, mientras que ciudades como Bogotá y toda la República de Colombia en su conjunto tienen, Aurelio, aproximadamente 5.750.000 conexiones domiciliarias. 5.750.000 conexiones domiciliarias. Es decir, alcanzaríamos esos niveles seguramente en 170 años aproximadamente. De acuerdo con las políticas actuales. Con las actuales, al ritmo que vamos, al ritmo, ¿no? que vamos. Entonces me parece que hay mucho por hacer y realmente es algo que seguramente el próximo gobierno, cualquiera de los que digamos puedan las urnas ¿no? darle esa función, pues esperemos que lleven adelante, porque no puede ser, ¿no es cierto? Yo hoy día acaba de salir precisamente como respuesta a lo que de repente, entre otros, señalamos que cómo era posible ese estancamiento, ¿no es cierto?, de las instalaciones domiciliarias. El concesionario de Lima Callao ha declarado el día de hoy, ¿no es cierto?, que entre el año 2014 y el año 2025 aproximadamente, estaríamos llegando probablemente a 1 millón, o sea, estarían instalando. Quiere decir que vamos a esperar hasta después de nuestro bicentenario, ¿no es cierto?, para tenerlo. Por favor, yo pienso que acá tiene que generarse competencia y creo que esas son las leyes del mercado. Tiene que haber competencia también entre los concesionarios, porque si no puedes hacer, pues deja que otros hagan. ¿De qué economía de mercado estamos hablando? ¿no? Entonces, a mí me parece que allí sí tienen que sacudirse un poco, digamos, los contratos, porque realmente no podemos estar tampoco, pues, perjudicando a la población en este caso, ¿no es cierto?, para tener las cifras, digamos, ínfimas, ¿no es cierto?, que la que tiene países vecinos como el otro, sin muy lejos lo que señalábamos, el caso de Bolivia. Bolivia, teniendo 3 veces menos población que nosotros, 3 veces menos población, tienen 170.000 conexiones domiciliares. Y, ojo, acaba de descubrirse que tiene menos reservas de las que tenemos en el Perú. Entonces, ese es otro desinfle de las reservas que también ocurren en otros países, ¿no?, y en otras empresas muchas veces, y esa es una cosa que debemos estar, digamos, alertas. Fíjate en el caso de Bolivia, Ricardo, hace cuestión de unos 8 años a 10 años, se señalaba que Bolivia tenía 53 TCF, 53 a los 4 vientos. El año 2005, una empresa le hizo la revisión de las reservas y constató que no tenían esas cifras, sino que tenían alrededor de 23 TCFs, pero meses más tarde se hizo otra revisión y al final cayeron a 12.7 TCFs, es decir, ya casi a los niveles de Perú, ¿no? Pero lo que es peor, hace cuestión de un mes, justamente hay una discusión a nivel país en Bolivia, en que se han dado con la ingrata sorpresa que no tenía ni siquiera los 12.7, 12.8, ¿sabes cuánto tenían? 9.8, menos que el Perú. O sea, la decepción que en este momento nuestros vecinos bolivianos deben tener respecto a cómo se manejaron, porque ya no se está manejando, se manejaron las cifras de reservas, eso un poco nos hace ver en el espejo, ¿no es cierto?, ese desinfle de reservas en Bolivia de 53 y luego alrededor de 23 y luego alrededor de 12 y hoy día se constata que solamente tienen 9.7, 9.8 TCFs. Es decir, ellos inclusive están preocupados para su mercado interno, porque ellos estaban, inclusive recordemos, con las ideas de hacer el gasoducto boliviano a través de Hilo o de Mejillones en Chile, en fin. Pues ahora no van a poder porque no tienen ni siquiera, fíjate, para poder hacer frente a su mercado interno creciente en este caso. ¿Por qué razón? Porque de esos 9.7 TCFs, 4 están destinados ya para la exportación a Brasil y otros 4 para Argentina, lo que significa que le quedan menos de 2 TCFs para su mercado interno. Están súper preocupados y con razón,
¿no es cierto? Porque ellos no tienen 33.000 pues, conexiones domiciliarias, tienen 170 y seguir subiendo, ¿no es cierto? Duplicando en los próximos 5 años. 170.000 la tienen descentralizadas en varias ciudades de Sí, Bolivia. sí, la tienen efectivamente, la tienen en Cochabamba, la tienen en La Paz, en el Alto, en la zona del Alto, ¿no? Entonces, no, ellos están descentralizados a pesar de tener 3 veces menos población que nosotros. Están súper preocupados. Ahora, en nuestro caso, y acá viene justamente nuestra triste realidad, esperemos que en los próximos años no tengamos esas decepciones en cuanto a cifras de reservas. Eso es, ¿no es cierto? Lo que o sea, quería, ojo. Y lo que estamos viendo es que, digamos, en el caso de Bolivia que tenía, fíjate la dimensión, ¿no es cierto? 53, 23, 12 y hoy día 9.7. Es decir, nosotros que tanto habíamos exagerado, bueno, si bien es cierto ha sido publicada el libro de reservas hace cuestión de 2 semanas, esa es otra cosa, otra novedad que seguramente la comentaremos en otro momento, pero digamos, allí un poco han sincerado hacia la baja, ¿no? Porque, o sea, parece que el ministerio, digamos, tenía un cargo de conciencia antes de retirarse, la gente que lo dirige, y un poco que ha disminuido, ¿no? Entonces ha sincerado las cifras, y ya no estamos hablando de los 13, 14, pues que soñaban y cuánto quisiéramos como peruanos, sino que ahora ya se está hablando, pues, en Camisea, por ejemplo, de 8.5, ¿no? Cosas más modestas. Entonces, esa es una cosa que, por ejemplo, debe hacernos reflexionar. No será el primer paso, esperemos que no lo sea, para que así sigan en esa escalera descendente que hemos demostrado el caso de Bolivia. Lo que está diciendo de Bolivia es increíble, ¿no? O sea, se ha reducido a prácticamente menos de la quinta parte de lo que tenían proyectado. O sea, ¿qué cosa ha pasado en Bolivia? O sea, le han mentido a la población, las certificadoras no eran del nivel adecuado, se trataba de reservas solamente probables, nunca probadas, o sea, en concreto, un gran engaño a la nación, ¿qué cosa es? Eso es lo que parece que ha pasado. Hay una discusión política en este momento y seguramente la gente que nos pueda estar viendo en Bolivia, ¿no es cierto?, debe estar muy preocupada, ¿no? Entonces, porque al final recordemos que han comprometido su mercado interno, digamos, hemos visto cómo ha crecido en este caso el consumo interno y ahora vemos de que de la noche a la mañana se le han desinflado las reservas. Entonces, lógicamente, yo pienso que el pueblo boliviano simplemente va a optar por lo sano, ¿no? La prioridad es su mercado interno, obviamente, ¿no? Y ojalá que encuentre más reservas. Y eso que Bolivia vende a Argentina y a Brasil su gas 8 veces más de lo que nosotros lo vendemos. 12 veces más. A 13 veces más caro. O sea, eso que hace mejor negocio que nosotros. Excelente negocio. Para ellos sí es un excelente negocio. Podrían sustituir con eso, por ejemplo, otros combustibles, en fin. Pero el caso de Bolivia no es totalmente distinto. Bueno, por más que se critique a sus gobernantes, en fin, pero por lo menos ellos tienen una política de Estado que la respetan y van pensando en su país, tan igual como Colombia, Ricardo. Recordemos, Colombia. Estamos viendo que no es el tipo de gobierno boliviano, ¿no? Es un gobierno muy liberal, más liberal inclusive que el peruano, en el caso de Bolivia. Se han sucedido presidentes de diferentes tendencias, pero siempre han respetado esa política de Estado, la política del gas, el gas natural. El gas natural primero para los colombianos, eso es lo que señalaron, ¿no es cierto? Después se pensará en la exportación. Y eso que tienen, ojo, menos de la mitad de las reservas peruanas, pero ellos apostaron y siguen apostando y apostarán por su mercado interno. Entonces, digamos, son formas diferentes de ver al país, ¿no es cierto? Entonces, pensando y sobre todo, no estamos hablando de los estratos altos, ¿no? La gente que tiene gas natural en Colombia es la gente de los estratos medios a bajos. Ojo, y más del 52, 53% de la población tiene acceso al gas natural. Hay 30 distribuidoras, en el Perú tenemos una y una que está por nacer en el caso de Ica. ¿Y en cuántas ciudades colombianas? Eso es importante. Sí, son aproximadamente, son alrededor de 120 ciudades. Bajo, o sea, es otra cosa. Es otra visión, es otro amor al país. Esa es la palabra. O sea, hermano, 120 ciudades colombianas que de alguna manera u otra, en mayor o menor grado, se alimentan con gas natural. Fíjate, lo que tú has dicho es amor al país y eso es lo que creo que nos falta, ¿no? Entonces esperemos que estas próximas elecciones precisamente nos hagan reflexionar con relación precisamente a lo que debe hacerse o no debe hacerse con el país. Tiene que haber políticas claras y concretas para masificar el consumo a nivel doméstico y vehicular, no solamente en Lima, sino también en las principales ciudades beneficiarias del recurso, que son básicamente las ciudades de la macrorregión sur. Y acá les corresponde una labor vital, digamos, a los presidentes de los gobiernos regionales, a las autoridades municipales, ¿no es cierto?, que se pongan los pantalones. Yo creo que hay, en este momento, como estamos en una etapa preelectoral, un periodo, digamos, de calma, en la que de repente todavía no se pueden tomar grandes decisiones, pero una vez que esté instalado, Aurelio, el nuevo gobierno,
O sea, no habría justificación alguna, pero alguna, para que en este país haya un cambio importante en la política energética y en la masificación del gas natural, sobre todo en el sur del país. Yo te pregunté la semana pasada, te pregunté si tú considerabas que en 2 años se podía, digamos, dar un vuelco total. Y tú me dijiste más o menos que sí, que se podían sentar las bases, ¿no es cierto? Claro, como para, claro que sí. Si había decisión política. Sí, esa es la palabra, creo que, digamos, ese es el ingrediente. Habiendo decisión política, muchas cosas se pueden hacer en el país, y entre ellas está precisamente el caso de la masificación del gas. ¿Cómo es posible, por favor? Es decir, es incongruente, y eso no te imaginas cómo me llaman del exterior, no señalando de que quería que les confirme si era cierto que nosotros teníamos un mercado, ¿no es cierto?, desabastecido, había un racionamiento de gas, pero paralelamente nosotros nos dábamos el lujo de exportar más de lo que consumíamos. Le dije, lamentablemente, positiva es la respuesta. Me dio vergüenza señalarlo, y creo que como peruano, ¿no es cierto?, que queremos a nuestro país. Entonces, la verdad que me dio vergüenza de decir, sí, se está priorizando, se prioriza, pero no, seguramente tiene los días contados, se prioriza, en este caso, el mercado externo en desmedro de nuestro mercado interno en lo que a gas se refiere. Bueno, y muchas otras cosas, pero en el caso concreto del gas, eso es lo que está ocurriendo. Esperemos que tengan los días contados realmente, ¿no? Así es, efectivamente. Este es un tema que es vital para el país. Nosotros lo seguiremos tocando y mencionando con la misma intensidad y convicción que lo venimos haciendo desde hace ya más de un año con el apoyo del doctor Aurelio Ochoa, y que es un problema que tiene solución dentro de una economía de mercado. Totalmente. Acá estamos hablando de promover la competencia, eliminar los monopolios, ¿no es cierto?, poner a prueba a las empresas en cuanto a resultados, ¿no?, como una forma de poder, dentro de un sistema de mercado, crear mejores condiciones para los peruanos, ¿no? Y lo que tú has señalado, la parte de la competencia. Entonces, justamente hay que promover la competencia, lo que no hay que promover es el monopolio, y eso es lo que está pasando en el caso de Lima Callao. O sea, ¿cómo es posible si una empresa concesionaria no puede responder, ¿no es cierto?, a las necesidades de la población, y por el simple hecho, no, es que hay que respetar los contratos, pero dentro de ciertos límites? Es decir, un momentito, si tú no puedes, deja que otros lo hagan contigo, pero hay que dejar, y lo que es más, hay que promover la competencia, ¿no es cierto? Y en el caso del gas natural, tiene que haber competencia, porque al paso que vamos de tortuga, ¿no es cierto?, ¿cuándo vamos a llegar a los niveles, por lo menos de Bolivia, que es una población mucho menor que la nuestra, por lo menos, ya no, ni soñar en este caso todavía, en el caso, digamos, colombiano, ¿no? Entonces me parece que, de todas maneras, seguramente quien se haga cargo, ¿no es cierto?, del Palacio de Gobierno a partir del 28 de julio, seguramente tendrá en su agenda, y uno de los principales puntos de la agenda será la masificación de lo principal. Hay gas para la parte residencial y vehicular, hay gas suficiente. Entonces, lo único que falta es tomar una política, ¿no es cierto?, de Estado, pero sobre todo, creo, ponerse los pantalones, Ricardo. De acuerdo, me enseñas, Aurelio, hemos hablado mucho de Bolivia y de Colombia para analizar cómo estos países han manejado sus políticas de gas, sus políticas energéticas en general, y el siguiente segmento va a comentarnos un poquito el doctor Ochoa sobre un país chiquitito en el Caribe, ¿no?, Trinidad y Tobago, que tiene importantísimas reservas de gas. Vamos a conversar de cómo se maneja Trinidad y Tobago en relación al gas. Regresamos. Bien, continuamos con el doctor Aurelio Ochoa, y bueno, queríamos que nos comentes un poco, Aurelio. Hay 4 países en América que exportan gas: sí. Estados Unidos, Bolivia, Trinidad y Tobago y Perú. Pero en el caso nuestro, pues, no es ningún timbre de orgullo, es más bien una cosa absurda, ¿no?, por decirlo menos, ¿no? Ya hemos explicado las razones, y podríamos seguir explicando más razones por las cuales es absurdo que el Perú exporte gas en este momento. Aurelio, ¿cómo es el manejo del gas natural en Trinidad y Tobago, que es un país pequeñito, que son 2 islas, ¿no es cierto?, en el Caribe? Efectivamente. Con una población que no llega al millón de habitantes. Un millón y medio de habitantes. Claro, ¿no? Pero tienen gas ligeramente más, alrededor de lo que tiene el Perú en este momento con las nuevas reservas, pero ligeramente más, diríamos, ¿no? Entonces, pongamos que tengan tipo Perú.
pero estamos viendo de que ellos tienen 1,5 millones de habitantes, Ricardo, mientras el Perú tiene alrededor de 30 millones de habitantes. En consecuencia, en el caso de ellos, ¿no es cierto?, la cantidad de reservas que tienen, eso les podría alcanzar pues, para ¿cuánto? 200, 300 años, ¿no? Entonces, obviamente, lo que tienen que hacer es lo más pronto tratar de exportarlo, ¿no? Entonces, de tal manera que puedan monetizar, en el caso de ellos sí, la parte de la monetización de los recursos naturales, ¿no?, de las reservas, eso está comprendido. ¿Y este gas está en el zócalo continental? Sí, está en el zócalo continental. ¿Y qué pasa? Realmente, bueno, ellos tuvieron, después del caso de Alaska, fueron los segundos en tener estas fábricas tipo Melchorita que se tienen en el Perú. Entonces, para procesar el gas natural, licueficarlo, ¿no? Entonces, ellos son exportadores netos porque el consumo que tienen es mínimo con esa población, pues, ¿no? Entonces, esto les permite, lógicamente, darse ese lujo, ¿no es cierto?, que se lo da, bueno, en el caso de Estados Unidos es el otro exportador, pero, digamos, es una pequeña porción que sale de Alaska, ¿no? Entonces, va hacia, ya desde hace como 30 años, a Japón, ¿no? Entonces, cuando le sobraba el gas a Estados Unidos, entonces, ¿qué ha sucedido? Son, digamos, volúmenes tangenciales, ¿no? Y el otro intercambio es entre Canadá y Estados Unidos, en la frontera, ¿no? Mayormente es Canadá el que, digamos, le aprovisiona. En el caso de Alaska, Japón, disculpa que regrese, sí, es a través de un gasoducto. No. En el caso de Alaska, justamente ahí tienen una fábrica de gas natural licuefactado similar a Melchorita, pero mucho más antigua, ¿no? Entonces, son compromisos que, digamos, como te decía, tienen alrededor de 30 años ya, ¿no? Entonces, que directamente se van al Japón, pero son volúmenes relativamente modestos, ¿no? En embarcaciones. En embarcaciones. Correcto. O sea, tipo Melchorita, Ya. es barcos metaneros, ¿no? Que se transportan hasta Japón. Exacto. Los otros intercambios son entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces, Canadá le provee y hay algunas regiones o poblaciones que también Estados Unidos le da, digamos, es casi como un solo país, pues, ¿no? En el caso de Canadá y Estados Unidos. Y bueno, y el otro, como tú señalas, bueno, Trinidad y Tobago, ¿no? Y el otro finalmente sería Bolivia. Bolivia, como sabemos, que exporta su gas a través de tubería, eso sí, ¿no? El único que exporta a través de tubería es Bolivia, a Argentina y a Brasil, ¿no? Los otros tres lo hacen a través de barcos metaneros. Y el otro, el intercambio fronterizo entre Canadá y Estados Unidos, lógicamente, es a través de tubería también, pero son intercambios casi considerados un solo país. Trinidad y Tobago, yo me imagino que es un país donde ya se ha masificado también el consumo de gas natural. Sí, como digamos, su población es pequeña, ellos sí, o sea, el gas es tan abundante que ellos no tienen ningún problema. ¿Han desarrollado algún tipo de petroquímica de alto nivel? No, ellos mayormente han apostado por lo que es la licuefacción del gas, ¿no? Entonces, tienen una petroquímica, pero básica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de los fertilizantes, ¿no? Pero es relativamente modesta, porque es un país pequeño de todas maneras, no tiene otros productos, en fin. Entonces, en lo que corresponde al gas, mayormente es en la parte de lo que es la licuefacción del gas tipo Melchorita, pero ellos sí se pueden dar el lujo porque tienen tantas reservas, ¿no es cierto? O en el caso de Bolivia, bueno, es una situación que ya la hemos analizado, pero en el caso de Estados Unidos, recuerda que ellos han encontrado lo que se llama el shale gas, entonces un gas no convencional que estaría cuadruplicando las reservas de Estados Unidos. Entonces ellos también se pueden seguir dando el lujo, ¿no es cierto?, pequeños volúmenes tangenciales de exportar al Japón. Entonces ellos tienen suficiente, es por eso que el gas natural en Estados Unidos, por ejemplo, en el continente, en la parte norteamericana, México, Estados Unidos y Canadá, está con el famoso Henry Hub, que es un precio referencial, que en este momento, para tener una idea, está alrededor de $4 el millón de BTUs, pero en el caso, por ejemplo, que nosotros lo aplicamos localmente, está el más caro, ¿no es cierto?, es para los industriales, está a $2.50 más o menos. Pero ¿qué pasa? Lo curioso del caso es que el gas para exportación está a 0.53 céntimos, es decir, fíjate, 8 veces menos que el Henry Hub, que ya es un precio muy barato en el mundo, ¿no? Entonces eso continúa y la famosa renegociación, a propósito, el día de hoy se ha reiniciado la renegociación, parece que, bueno, algo los ha asustado, supongo, ¿no es cierto?, a los que no querían renegociar ya y, en fin, tiraron la esponja, pues ahora se han sentado a renegociar con Perú Petro, supongo que tienen una consigna, resuelve esto antes del 28 de julio porque si lo haces después puede haber problemas y seguramente, digamos, están curándose en salud, ¿no? Porque qué raro de que inmediatamente pidieron a Perú Petro renegociar, reiniciar la renegociación después de lo que habían abandonado, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene que liberarse lo más pronto el lote 88 y otra cosa que no puede continuar, ¿no es cierto?, el caso del costo de este precio vil, es un precio vil el que están pagando por nuestro gas
para la exportación, mientras nosotros estamos pagando 5 o 6 veces más caro. Eso no puede ser. Pero sobre todo no habiendo gas, ¿no es cierto? Estamos racionando a través de las subastas, y justo el día de hoy justamente estaba dando hecho un que seminario. origina, perdón, que reciban menos por concepto de canon y regalías. Evidentemente esto implica que el Cusco esté recibiendo menos, ¿no es cierto?, en canon gasífero, muchísimo menos que lo que recibe, 4 o 5 veces menos que lo que recibe por el consumo, ¿no es cierto?, de los locales. ¿Cómo es posible? O sea, los locales estamos pagando 4 o 5 veces más, ¿no es cierto?, regalías, canon en consecuencia, que lo que está pagando la exportación. Es decir, bueno, francamente, lo único que podríamos decir casi de Ripley, ¿no? Una cosa que nadie en su sano juicio podría eso aceptar. Sin embargo, eso sigue, y lo que es más, día que pasa, día que perdemos, porque continúa pagándose a ese precio, a ese vil precio. Entonces, ¿cuánto tiempo seguimos negociando? Ya tenemos ya 8 o 9 meses, y sin embargo todavía no se soluciona. Mientras tanto, desde junio del año pasado sigue la masiva exportación, o sea, ya va a ser casi un año, estamos 11 meses, ¿no es cierto?, del primer embarque que se hizo en junio del año pasado. Estamos en mayo, ¿no es cierto?, mediados de mayo, y continúa así la exportación sin ningún, en este momento, viso. Bueno, el día de hoy, a excepción de lo que ha ocurrido, pero es increíble, ¿no es cierto?, cuánto está perdiendo el país en regalías, cuánto está perdiendo el Cusco en canon. Pero la otra cosa, ¿cuánto está perdiendo nuestro aparato productivo de seguir utilizando un petróleo caro, teniendo el gas, en este caso, que está siendo derivado hacia el extranjero? Es decir, ¿no queremos a nuestro país? ¿Qué es lo que pasa, Ricardo? Es una cosa que justamente por eso que nos mueve en siempre tocar, en este caso en tu programa, este tema, porque realmente es algo que, digamos, fastidia, ¿no? Porque, digamos, bueno, si queremos a nuestro país, que es nuestro caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, a mí me parece a veces cuando despierto digo, oye, creo que sigo durmiendo, pero esto no creo que sea realidad, porque realmente es una cosa que de todas maneras te sacude y dice, oye, esto está ocurriendo en nuestro país, ¿qué pasa? Comprometamos desde este programa, pues, a la gestión del señor Jorge Acurio, presidente regional del Cusco, a tomar con seriedad este tema, y sobre todo a partir de la institucionalización del nuevo gobierno, Aurelio. Esperemos que eso se... Muchas gracias, Aurelio. Una pregunta rapidita que se me quedó en el tintero. Rapidito, si puedes, ¿cómo financió Bolivia sus gasoductos para exportar gas a Brasil y a Argentina? ¿Con sus propios recursos? No, fue Petrobras que construyó justamente el gran gasoducto, ¿no es cierto?, de Bolivia hasta Sao Paulo. Yeah. Entonces fue Petrobras el que puso el dinero y es pagado con el gas. Entonces ellos financiaron un buen negocio, un excelente negocio. En el próximo programa nos lo cuentas perfecto, con más detalle. ¿Y Argentina? No, Argentina ha tenido ya un gasoducto de hace como 40 años aproximadamente. Lo único que han es reactivado ese gasoducto que existía. Yeah. Y ahora están construyendo uno nuevo que deben estar dentro de un medio año más o menos terminando un segundo gran gasoducto, de tal manera que pueda transportar todo ese gran volumen que está yendo. No voy a hacer que Chile le financie el gasoducto a Mejillones. Eso ya lo contarás en otro programa. Muchas gracias, Aurelio. Siempre a tus órdenes. Regresamos, amigos.